La historiografía de la cocina chiquitana. Los habitantes oriundos de la región. Cuando los primeros españoles llegaron a lo que hoy es la región chiquitana, encontraron un medio ambiente distinto y un ecosistema con distintas especies de alimentos exóticos debido a la gran diversidad de fauna y flora. La región estaba habitada por numerosos grupos étnicos y de varias familias lingüísticas, las de Chiquitos, Arawak, Chapucurá, Otuqué, Samuco y Tupi-Guaraní, que practicaban la recolección, la caza, la pesca y limitada agricultura, y se adaptaban al medio donde vivían, conociendo los recursos que el mismo medio ambiente les daba para alimentarse, sanarse, crear sus leyendas y mitos y construir sus viviendas. Los primeros españoles tuvieron que adaptarse al lugar y consumir los productos de la zona. Aprendieron de los indígenas sobre sus saberes respecto de la explotación y conservación de los productos naturales de la región. Desde la época de la fundación, durante la época jesuítica y en la actualidad, varios productos son parte esencial de la alimentación de los chiquitanos, como el maíz, el frijol, el maní, el zapallo y la yuca, los plátanos, guayabas, granadillas, cañas dulces, los animales de monte y peces. La época misional jesuítica, 1691 a 1767. Los jesuitas llegaron a la región en 1691 y crearon las misiones de Chiquitos, basándose en un modelo único de reducción que en la actualidad todavía es parte de la vida de muchos pueblos de la Chiquitania. La base de la dieta misional era el maíz y la yuca. El maíz fue el alimento más importante para los chiquitanos. Hervían los granos en agua hasta que se ablandaban y los comían. El pan que se consumía era de maíz. Los nativos en la época de los jesuitas usaban carne secada y yuca en su comida. Además cultivaban plantas ajenas como el arroz, el plátano y la caña de azúcar que se volvieron parte de los platos típicos de la Chiquitania. Consumían frutas como las tarumá, azariquis, plátanos, piñas, batatas y algunos productos como los limoneros, naranjos y higueras fueron introducidos por los españoles. Lo que se necesitaba de vino y harina de trigo para la Santa Misa provenía de otra región. Expulsión de los jesuitas, 1767. La expulsión de los jesuitas del continente americano en 1767 provocó profundos cambios en la vida de reducciones. La economía chiquitana, basada en la agricultura, ganadería y productos artesanales, entró en una gran decadencia. Aunque los productos más cultivados seguían siendo el maíz, el algodón, la caña de azúcar, la yuca, el arroz, el plátano, el maní y los frijoles, la realidad muestra una economía en crisis. Época republicana. Aunque la nueva época republicana conllevó una nueva estructura política administrativa, pocos fueron los cambios reales en la nueva provincia de Chiquitos, que correspondía al mismo espacio geográfico que las misiones jesuíticas. El sistema de producción agrícola legado de los jesuitas pasa a ser ahora del Estado con los siguientes cambios. Cada familia posee un campo que le suministran el alimento. 3 veces por semana los indígenas lo pueden cultivar y los otros días se dedican al Estado. Se producían bananas, papayas, maíz, zapallos, mandioca, arroz, porotos y muchas otras legumbres y raíces. Se produce alimentos nativos y también alimentos introducidos que pueden crecer bien en la región, que fueron apropiados e incluidos en los platos típicos de la cocina chiquitana, como la banana, el arroz y la caña de azúcar. Años más tarde, las misiones cambian su calidad de pueblos de indios para convertirse en pueblos mestizos. Después de la Guerra de Independencia, soldados de ambos bandos se quedaron en la Chiquitania para volverse ganaderos y agricultores. En 1850 se concreta la abolición del sistema reduccional y al mismo tiempo la entrada masiva de cruceños. Estos nuevos colonos se dedicaron en gran parte a la ganadería, a la explotación de la goma y minería. La nueva forma de economía y la Guerra del Chaco
crean la vinculación caminera con otras regiones y se crea toda una red de necesidades y servicios alrededor de estos caminos, favoreciendo principalmente a transportistas, viajeros y comerciantes, y surgen las pascanas, que eran lugares donde los viajeros y animales podían descansar. Nacen los establecimientos chiquitanos, lugares donde se producía un poco de todo. Tuvieron un importante impacto para el desarrollo económico de la región, siendo también un elemento fuerte de fijación de la población, y desarrollaban diversos procesos productivos, primarios y fabriles, como ser la cría de ganado bovino y la elaboración de queso tipo criollo y mantequilla, la producción de variados productos agrícolas y frutícolas, la industrialización y producción de azúcar morena, realizando empanizados y a veces alcohol. Otros fabricaban harina de yuca y almidón, y todas transformaban el maíz, los huevos, carnes de ave y de cerdo. Creación del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá, 1938-1955. El proyecto se inició en 1938 en Corumbá y se terminó en Santa Cruz de la Sierra en 1955, alcanzando las escalas de Roboré en 1945, San José de Chiquitos en 1948 y Pailón en 1953, generando un efecto importante en el desarrollo económico de la región y también un impacto sociocultural manifestado en el modo de subsistencia de alimentación de la población chiquitana. Muchos productos venían ahora desde el Brasil. La producción de los chacos, fuente de productos alimenticios del día a día, fue poco a poco cediendo espacio a los productos traídos por los brasileros. Reforma agraria y fundación de nuevas comunidades, lucha por las tierras, territorios indígenas, colonias menonitas. La reforma agraria decretada en 1953 se aplica y consolida en la Chiquitania solamente hacia los años 70, cuando se produjo la consolidación de los latifundios. La reforma agraria no tuvo las mismas repercusiones en la Chiquitania que en otras partes de Bolivia, debido a que en esta región la tierra por aquel entonces no era un bien escaso. La reforma condujo más bien a favorecer a los grandes propietarios de las tierras bajas. Estos años coinciden con la llegada a la región de los primeros colonos menonitas en 1957, desde el Paraguay, y se asientan cerca de Cotoca y luego en Pailón. En 1974, la primera colonia menonita, Nueva Esperanza, venidos de Berlín, se asientan en San José de Chiquitos y se establece pionera en exportación de soya a nivel internacional. Desde esta época, varias otras colonias se crearon en la región de San José y en otras partes de la Chiquitania y alrededores, donde producen también vastas extensiones de maíz junto con la cría de animales y comercialización de sus productos lácteos, pollos y huevos, copando el mercado local. 1970. En esta década los cruceños del sector agropecuario obtuvieron títulos de la reforma agraria y se dedicaron más al desarrollo del sector ganadero, y en las regiones de mayores posibilidades de expansión productiva, las comunidades campesinas quedaron como puntos aislados, con pocas capacidades de producción, rodeados por las extensas áreas tomadas por los ganaderos y amenazados por la explotación forestal irracional y predatoria, que degradó los bosques y penetró en los territorios comunales. En todo este contexto, en los años 80, los indígenas de las tierras bajas se organizan en la Central Indígena del Oriente Boliviano, CIDOB, y en centrales indígenas chiquitanas, desde donde comienzan una lucha por los derechos de los indígenas en cuanto al acceso a la tierra y a sus recursos naturales, es decir, sus derechos territoriales, hasta la elaboración y promulgación de una nueva ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, o Ley INRA, en 1996. Cambios que trajo la modernidad en la alimentación chiquitana. Desde la segunda mitad del siglo XX, con la llegada de la modernidad, llega la energía eléctrica, y con ello varios aparatos eléctricos cambiarán la vida de las familias chiquitanas. Estas nuevas comodidades tendrán también un impacto en la comunidad, la manera de vivir y de cocinar los platos tradicionales.
Con el uso del refrigerador, ya no será necesario secar la carne de res o los pescados como se hacía con anterioridad para conservarlos. Sin embargo, hasta hoy se utiliza el charque de res en los platos tradicionales, ejemplo, el majadito, como legado de una larga tradición culinaria de la región basada en las condiciones del medio donde vivían. La llegada del gas tuvo también un gran impacto. Muchos resaltan que el gusto de los platos no son los mismos cuando se cocina a la leña o al gas. Cocinar el plato tradicional, la semilla, toma tiempo, pero su sabor es agradable precisamente porque fue cocida lentamente a la leña, considerando que se debe tener el tiempo suficiente de hacerlo. La modernidad ha traído cambios importantes en el día a día. A la fecha, se consume poco el maíz blando nativo de la región. En cambio, se utiliza ahora el maíz amarillo, un producto agroindustrial. Hoy en día los platos y masas tradicionales se preparan con harina de maíz industrial. Cuando se pierde la producción de un alimento nativo, se pierde todo un patrimonio inmaterial de conocimiento. Cómo y cuándo se cultiva, cómo transformarlo, cómo se cocina, hasta el gusto de la comida tradicional. Las fiestas en la Chiquitania han sido y son todavía parte importante de la vida de los chiquitanos. Son la mezcla de varios elementos culturales propios, herencia de varios grupos indígenas distintos que tenían varios bailes, cantos y forma de festejar, y otros adoptados por rituales cristianos y por el calendario religioso de la Iglesia Católica, como en el caso de la Semana Santa y otras fechas importantes como el Año Nuevo, la Navidad, el Día de la Inmaculada Concepción, el Carnaval, la Cuaresma, hasta las fiestas patronales que tienen que ver con el calendario católico de los santos, asociados al nombre del pueblo, comunidad hasta barrio. Como lo menciona Rister, el centro de las fiestas lo constituye la relación con el otro. Se reciben visitas de otras comunidades, los pozoca, en chiquitano, que significa visitante, que refuerzan las relaciones intercomunales. Hasta nuestros tiempos, las fiestas conllevan música, bailes, comida y chicha. Los chiquitanos hacían fiestas extraordinarias fuera del calendario religioso cuando llegaba un pozoca o visitante a los pueblos. Las fiestas perduran en la actualidad en la Semana Santa, el Carnaval y las fiestas patronales, así como también en las nuevas fiestas culturales como el Día de la Tradición, que dura en realidad más de un día, donde se disfruta de la cultura local y comida tradicional, y los nuevos festivales culturales como el Pozoca Gourmet de San José de Chiquitos, que tiene el objetivo de invitar a los pozocas visitantes a disfrutar de la cultura y gastronomía chiquitana.